Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. En el día de hoy tenemos un programa especial de Patria Grande sobre las elecciones presidenciales en Latinoamérica. Yo soy Enrique Roblunsky. Junto a mí aquí en el estudio, como siempre en Patria Grande, Juan Carlos Pocho Salcedo. Muy buenos días, Pocho. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia del programa y desde luego acá a todo el equipo hábil que tenemos. Un día realmente especialísimo. Muy importante para toda Latinoamérica. Exactamente. Y tenemos en el teléfono, Mafi ya está en el teléfono. Sí, aquí tenemos Marcelina, ¿nos escuchas? Hola, perfecto, los escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo están ahí toda la mesa? Y obviamente a todos los oyentes de ABC Latino, aquí Marcelina Romero. Un gusto tenerte con nosotros para este programa especial. Y no perdamos más tiempo, vamos, porque hay mucho para hablar y digerir y comentar. Elecciones en 3 países latinoamericanos del Cono Sur: Bolivia, Uruguay y Argentina. Y vamos a saltar rápidamente, brevemente. Le voy a pedir aquí a Pocho que nos digas brevemente, en 1 minuto y medio, 2 minutos, Bolivia. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia con estas elecciones? Evo Morales, nuevamente reelecto presidente, conmoción, reclamos. Brevemente. Bueno, yo creo que en Bolivia el tema ha comenzado hace 2 años atrás, cuando hubo un referéndum llamado por el gobierno de Evo Morales, en el cual pidió que se modifique la Constitución para que él pueda ser reelegido. El voto fue no, y todos pensaban que ese era el final de la caminata, pero hubo una interpretación jurídica sobre la negación de derechos humanos para personas que quieren postular, y con esa salvedad se postuló otra vez. Ya te puedes imaginar cuán cargada estaba el electorado boliviano, porque ya había habido un voto que no le permitía. Y bueno, es un hombre popular, un hombre que ha transformado el país, que ha incorporado muchísima gente que antes no era parte del proceso, y ganó. El otro problema es que lo que llaman allá el Tribunal Supremo Electoral fue muy cuestionado desde un principio, porque no se lo percibía como independiente, y bueno, eso son los detonantes de lo que sucede ahora con una población que no acepta un triunfo, y con un grupo que dice hemos ganado las elecciones y que se respete el voto de los ganadores. 2 minutos 10 segundos. Muy bien, Pocho. Y Uruguay también tuvo elecciones presidenciales este domingo, y el Frente Amplio, que ha venido gobernando Uruguay ya por bastantes años, el partido de José Pepe Mujica, una figura icónica a través de toda Latinoamérica y también en el mundo, del que ya hablamos con anterioridad, ganó las elecciones, pero no con los suficientes porcentajes como para poder evitar la segunda vuelta. Uruguay va a la segunda vuelta y la situación está un poco difícil, diría yo, pero a la expectativa de qué es lo que va a hacer el pueblo chileno. Por cierto que Uruguay ha tenido en esta última década un crecimiento sostenido, con muchos nuevos derechos que la población ha gozado, con beneficios que se han esparcido a lo largo y ancho del país, pero parecería que la gente también quiere cambios. Y entonces habrá que esperar qué sucede en esta segunda vuelta para ver si el Frente Amplio, el Frente Popular, sigue en el poder, o si va a haber un nuevo rumbo en el país uruguayo. Y Argentina también tuvo elecciones este domingo. Marcelina, dinos también brevemente, como introducción, ¿qué ha pasado en Argentina en estas elecciones?
En Argentina fue muy interesante porque más de 38 millones de argentinos acudieron este domingo a las urnas a elegir un nuevo presidente y renovar parte del Congreso. Con el 96,22% de las mesas, los resultados dieron el triunfo a Alberto Fernández, que es el Frente de Todos, con el 48% de los votos sobre el 40,44% del actual presidente Mauricio Macri, quien ha reconocido ya su derrota, ha anunciado que invitó a su rival a desayunar. En el día de ayer ya desayunaron juntos para hacer este traspaso tranquilamente allí en la Casa Rosada para avanzar en esta transición. Y lo interesante que podemos decir aquí es que Mauricio Macri ha hecho una buena elección en las generales, porque en las primarias recordemos que perdió por más de 16 puntos frente a Fernández, y sin embargo en este momento lo pudo reducir a casi la mitad, a una diferencia de 8 puntos nada más. Y esto significa que ya tenemos el ganador y ya tenemos de alguna manera la oposición para lo que deviene en estos próximos 4 años. Hablando de Latinoamérica y hablando de las elecciones en Argentina, han sido una, como se dice aquí en Estados Unidos, un rebuke, han sido como un castigo al gobierno actual de política neoliberal que sumió a la Argentina en una de sus mayores crisis económicas y de pobreza. En el año 2015 el índice de pobreza de la Argentina estaba ubicado en 6%, según quien hiciera las estadísticas, 8%, algunos lo llevaban al 12%. Este año, en estos momentos, el índice de pobreza en la Argentina está en 36% y se especula que a fin de año llegará al 40% de pobreza. Podemos decir, y esta es una pregunta para los dos, Pocho y Marcelina, podemos decir que estamos viendo nuevamente el fracaso de políticas neoliberales en Latinoamérica. Bueno, yo creo que particularmente desde el punto de vista funcional, esa hasta cierto punto ciega devoción a un sistema que es tradicional del Fondo Monetario Internacional, que ha desestabilizado, creo, toda democracia incipiente en Latinoamérica, porque inmediatamente existe una democracia que está en funcionamiento, en desarrollo. Vamos desde Nicaragua con Chamorro hasta donde podamos contar. Siempre ha habido la fórmula, vamos a ajustar el presupuesto, vamos a despedir empleados, vamos a hacer esto, etcétera, y eso termina desestabilizando a todos los países que han adoptado ese modelo. Lastimosamente, creo que en el caso de Argentina se ha acelerado de tal manera que esta gestión, que venía, digamos, con muchísima fuerza, con muchísimo ímpetu, terminó desgastándose en un solo periodo. Esa es mi opinión personal. Marcelina. Y con respecto a eso también, ¿no? El mundo ha cambiado en los últimos años. Si uno se pone a pensar, puede llegar a definirse como una derrota global el modelo económico neoliberal, porque obviamente uno observa los países que han tomado esta forma de política y sin embargo vemos que es una fábrica de miseria para millones y obviamente una riqueza desmedida para simplemente un puñado, una élite, ¿no? Un grupo de personas que siempre están fuera de nuestro alcance, ¿no? Para imaginarnos qué tan pequeño es ese grupo, que quizás en algún punto son los que marcan la diferencia entre la clase baja y la clase alta en los diferentes países. Y sobreponer el poder económico al poder político y al poder social, y con ello justamente defender solo los intereses de esa casta voraz e insaciable que cada vez demuestra que es como insaciable en cuanto a lo que necesita que le den las clases bajas, ¿no? Porque termina uno, como bien marcabas vos en este momento, Rob, que la diferencia entre pobres ahora en Argentina hay que ver cómo va a poder manejarse de aquí a 4 años más, ¿no? Y para ir un ratito a Bolivia, si uno se pone a pensar en lo que sucede en Bolivia, Evo Morales es dentro de los países latinoamericanos, es quien ha logrado reducir la pobreza, ¿no? Y esto es interesante porque en algún punto uno se puede detener en la diferencia
que le dieron aquellos que votaron a Evo Morales en este momento es de 10,57%. Esto significa que la sociedad está dividida en este momento, ¿no? Porque muchos marcan que hay una diferencia solo del 0,57% de margen, porque tiene que haber una diferencia de 10, pero sin embargo, si te pones en la totalidad, realmente hay mucha satisfacción por un lado y por el otro lado hay mucha insatisfacción, y hay que ver qué tipo de modelo presenta Carlos Mesa allí en Bolivia. Bueno, solamente agregando a ese comentario tan puntual e interesante, solamente podría decir dos cuestiones sobre Bolivia, que en Latinoamérica en los últimos 7 años ha tenido el mayor crecimiento después de Panamá, que eso es increíble. Pero la otra parte, yo considero que gobiernos de izquierda que están haciendo muy buena labor tienen una tendencia de atornillarse en el poder de manera muy obstinada. Vemos el caso de Venezuela, donde han habido elecciones también que han sido desafiadas, criticadas. Lastimosamente el caso de Bolivia. En fin, es un proceso muy interesante donde de manera muy, muy increíble, Latinoamérica está cambiando. No es el panorama que veíamos hace 10 años, hace 15 años. Me encanta ver lo que está pasando porque ahora son dos esquemas económicos, políticos, que realmente están yendo de ida y vuelta. Me parece interesantísimo. Latinoamérica ciertamente se está abriendo, y cuando digo que se está abriendo es que se está se están mostrando las caras de dos modelos económicos diametralmente opuestos. Uno, el movimiento neoliberal de mantener el status quo en las sociedades, el otro, un modelo progresista social. No lo quiero llamar ni de izquierda, no lo quiero llamar ni populista, sino que es un movimiento social en donde se busca el bienestar social, el bienestar de la mayoría de los habitantes, de todos los habitantes, donde todos los estratos sociales puedan crecer. Y otra cosa interesante ahora con estas elecciones, con lo que ocurre en Bolivia, con lo que ocurre en Chile, con lo que está ocurriendo en Haití, en Ecuador, en Uruguay con las nuevas votaciones en la segunda vuelta, y con el gobierno de Manuel López Obrador en México y el gobierno de Alberto Fernández ahora en Argentina, los dos extremos de este continente centro latinoamericano. ¿Puede llegar a haber algunos cambios políticos a nivel latinoamericano? ¿Cómo pasa esa relación geopolítica con estos gobiernos en relación, por ejemplo, con Brasil, con un gobierno netamente derechista, con Chile, un gobierno también neoliberal, pero que está tambaleando? ¿Se puede volver a realinear el continente como lo ha hecho a comienzos del siglo XXI? Bueno, si me preguntas a mí, yo soy un poquito menos optimista por ese lado porque lastimosamente México se define de cara a los Estados Unidos y de espaldas a Latinoamérica. Y a mí me ha preocupado muchísimo que el giro que yo esperaba en López Obrador de que el enfoque sea latinoamericano, digamos con algún énfasis, no lo he visto todavía. Obviamente México tiene intereses muy grandes con los Estados Unidos, pero si vemos a México actuar de la manera que podía por ser un país tan importante y por tener, digamos, un pensamiento político, digamos, afín por lo menos a los movimientos progresistas de Latinoamérica, sería interesante. Pero hasta ahora hemos visto a México viendo a Estados Unidos más que a Latinoamérica. Yo soy un optimista empedernido y un soñador, y me gustaría creer que lo que ha ocurrido hasta ahora es que México ha estado desfasado del resto de Latinoamérica, pero que ahora México, Manuel López Obrador, el gobierno de México, puede tener un interlocutor con quien hablar en Latinoamérica sobre
proyectos muy similares, y me refiero a Alberto Fernández. Ambos buscan el bienestar común y el bienestar social. Marcelina. Sí, yo considero justamente, ¿no? También me agarro un poquitito, depende de cómo me levanto, si piso con el izquierdo o el derecho, de esa manera es como pienso a veces el panorama latinoamericano, y es cierto que quizás Andrés Manuel López Obrador se maneja de alguna manera muy, la palabra no es manipulado, pero en realidad muy rígido ante la mirada de Estados Unidos, pero recordemos que lo que hizo el presidente Donald Trump, diciéndole que si él no detenía, por ejemplo, en la frontera a los inmigrantes, a los migrantes, él le iba a imponer impuestos en sus productos, y realmente pensando un poco en el nivel económico en cuanto a las transacciones entre Estados Unidos y México, y quizás tuvo que pensarlo dos veces con respecto a tomar una situación que quizás favorecía mucho a México, ¿no? Y está en una situación crítica, pero ha recibido también un gobierno así muy desparejo socialmente. Hay cuestiones con respecto a los jóvenes mexicanos que tienen que resolver, hay una cuestión con respecto al narcotráfico, con respecto al asesinato de las mujeres, hay varios francos, ¿no?, que tienen que mover, y que me parece que es muy poco tiempo, más allá de que obviamente la sociedad pretende en muy rápido las soluciones porque necesita inmediatez, pero a un gobierno pedirle tan rápido soluciones cuando tiene tantos puntos que atacar, me parece que va a necesitar un aliado, y en este caso quizás Alberto Fernández, quizás no, ya uno vio a través de Twitter cómo se saludaban y demás, quizás empiece a fomentar, ¿no?, otra vez la unión de Latinoamérica, y mucho más si vemos las elecciones, esperemos, ¿no?, el 24 de noviembre en el balotaje en Uruguay. Así es, y volviendo a Latinoamérica, no cabe duda que Latinoamérica está marcada, ha sido históricamente marcada por lo que ocurre en los dos grandes países, y me refiero a lo que ocurre tanto en Brasil como en Argentina. ¿Qué podemos esperar ahora de estas relaciones entre Brasil y Argentina, donde los pensamientos son tan divididos y tan diametralmente opuestos, al punto que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no iba a felicitar al nuevo presidente electo de Argentina, y que Argentina se equivocó al votar? ¿Qué podemos esperar? ¿Es esto una postura o realmente va a influir y afectar todo lo que son los lazos políticos, comerciales y de alguna manera afectar a toda Latinoamérica? ¿Qué les parece? Marcelina. Para mí son frases desafortunadas, más allá de que lo diga como presidente de Brasil, ¿no? Estamos hablando de Jair Bolsonaro, diciendo que Argentina votó mal, está de alguna manera menospreciando la democracia argentina. No está bien haber salido así a través de las redes sociales, ¿no?, decir esas frases, y creo que va a tener que acudir a un equipo de orientación, ¿no? Me refiero en cuanto a los tratados que tiene Brasil y Argentina. Tampoco le conviene a Brasil llevarse mal con el país que está como vecino. Ciertamente hay muchos lazos económicos entre Argentina y Brasil, y uno tiene que también ver qué es lo que beneficia a su mandato. Quizás el hecho de decirlo así como bocón, como se dice en Argentina, ¿no? Esto de que lamenta que los argentinos hayan elegido mal, y que va a ver de aquí en más, primero, cómo van a ser las políticas de Alberto Fernández para después tomar una decisión de cómo van a seguir las transacciones comerciales y cómo va a seguir con el país vecino. Creo que no corresponde en algún punto lo que significa una cuestión madura de política y gobernanza, ¿no? Que eso quizás es lo que le falta a Jair Bolsonaro, de cómo surgió, porque fue un outsider en Brasil que llegó a la presidencia de una manera arrasadora por un pensamiento que, si uno se pone a pensar, es inédito hasta en este momento, que la gente vote a una persona que haya
haya en su discurso de campaña haya atacado a tantos segmentos de la población, y sin embargo en este momento, bueno, obviamente ya es presidente y sigue teniendo ese tipo de comentarios que no le hace bien ni a la región ni a lo que tiene que ver con el mundo en sí, ¿no? Muy bien dicho, Marcelina, totalmente de acuerdo. Estimo que Bolsonaro está en contrarruta de la historia por una variedad de situaciones. Sin embargo, también tengo esperanza de que las relaciones, además de las oficiales, las relaciones entre argentinos, entre brasileros, bolivianos, ecuatorianos, etcétera, ha crecido a un nivel de conciencia de que como continente unido tenemos más poder fuera de las cuatro paredes de nuestro cono sur. Yo creo que va a prevalecer, y por otra parte son posiciones desafortunadas, declaraciones desafortunadas que las hemos escuchado en varios lugares, incluyendo acá en los Estados Unidos a menudo. Así es. Lo cierto es que los próximos años van a traer muchos desafíos para estos gobiernos nuevos y van a traer muchas responsabilidades. Mucho puede ocurrir, muchos cambios pueden ocurrir. Son tiempos bastante difíciles, no solamente en Latinoamérica, sino también a lo largo de este mundo. Pero también hubo elecciones este fin de semana en Colombia, si bien no presidenciales, hubo elecciones muy importantes municipales. Y aquí invito a nuestra Mafi Malaver para que se nos una un poco para hablar sobre esto, porque Colombia eligió nuevos intendentes, alcaldes en distintos municipios, y la disyuntiva o esa distinción entre Uribe y Duque, yo creo personalmente que se rompió. Las elecciones marcaron que la gente realmente está ofreciendo algo nuevo y distinto de los paradigmas ya conocidos dentro de Colombia. ¿Qué te parece, Mafi? Sí, aquí pensando un poco de todo el revuelo, de todo lo que pasa en Latinoamérica, los cambios y, bueno, cómo la política está cambiando. Me fijo en las elecciones que pasaron este domingo. Los colombianos eligieron gobernadores, alcaldes, diputados, y es asombroso ver cómo la popularidad de Uribe, que era muy alta después de su candidatura, bajó, y fue en la historia el golpe más alto que le han dado al uribismo, ¿no? Entonces vemos cómo los partidos independientes están ganando. De 32 gobernadores que fueron elegidos, 23 ganaron de los partidos independientes. Y es un golpe grandísimo para un partido político tan fuerte que era como el de Uribe, ¿no? Y otra cosa bien interesante que pasó fue la elección de la nueva alcaldesa de Bogotá. Primero, mujer, homosexual y de izquierda. Es algo, bueno, bien impactante para el país. Vamos a ver qué pasa. Ella dice que es Claudia López. Ella dice que ella es incorruptible, que no hay corrupción para ella, y de hecho ha creado mucha controversia en los últimos años en el país porque siempre está destapando ollas podridas, como lo dice ella. Vamos a ver qué pasa ahora en la candidatura de ella como mujer en Bogotá. Bueno, y a corolario, estamos ya avanzando en esta discusión tan interesante. Solamente teniendo algunas millas de vida por delante, quiero recordarles que es un tiempo de celebración. Estamos hablando de elecciones, estamos hablando de cambios democráticos, etcétera. Recorrer el reloj 20, 30 años atrás, hablábamos de golpes de estados, de dictaduras militares, de personas desaparecidas, hablábamos de nunca habíamos hablado de elecciones. Entonces ha habido un cambio fundamental, radical en Latinoamérica, pese a sus altas y bajas, que debemos celebrar, y quiero dejarlos con ese pensamiento.
Muy bien, muchas gracias, Pocho. Y en ese pensamiento vamos a terminar esta edición especial de Patria Grande, Elecciones en Latinoamérica. Quiero agradecer nuevamente a Juan Carlos Pocho Salcedo, aquí en el estudio, y a Marcelina Romero por teléfono. Muchísimas gracias por vuestra participación y volvemos prontamente en otra edición de Patria Grande, analizando los temas de Latinoamérica. Bueno, Un beso enorme. chao, muchas gracias.